Hola, bienvenidos a mi canal Apoyo, Cercanía, Acompañamiento. Soy Águeda Terán Fernández y en el vídeo de hoy, perdónate y perdona. Vamos dentro. Este vídeo lo he querido estructurar de la mejor manera posible porque es un tema sumamente delicado, sensible, tiene mucha fuerza y es muy importante, poderoso si lo logramos poner en práctica. ¿Cuántas veces os habéis sentido culpables por no haber hecho algo o por haberlo hecho mal? O por no haber actuado correctamente. Yo, por ejemplo, os puedo poner mi caso cuando falleció mi madre, que bueno, los que tenéis el libro de la lección de la vida, ahí ya explico un poco en mi biografía, pero bueno, lo quiero volver a resumir un poco para acoplarlo al vídeo de hoy. Yo con mi madre lo pasé fatal, sumamente muy mal, primero porque falleció y segundo porque durante 2 años largos viví echándome la culpa por no haber estado con ella en esos momentos donde ella más me necesitaba. Lloraba por las noches, queriendo volver atrás, queriendo que todo lo que yo estaba viviendo fuera una pesadilla. Yo soñaba con que iba a despertar y mi madre iba a estar en su piso al otro día, pero la cruda realidad no era esa. Era como queriendo apagar mi conciencia de lo que había hecho mal y de lo que no hice. Era un momento donde ella me necesitaba más que nunca y yo no supe estar a su lado. Y ese remordimiento de culpabilidad me duró durante muchísimo tiempo. Era incapaz de perdonarme, pero claro, ya no había vuelta atrás, ya tenía que apechugar, como se dice, con las consecuencias de haber actuado mal, de no haber hecho lo correcto. Y bueno, en esa angustia y en ese dolor, una amiga, pues con palabras muy sabias que luego descubrí con el tiempo que sí, que ella tenía razón, me supo aconsejar y dio en lo que me pasaba. Ella me dijo: Águeda, no te culpabilices porque en ese momento tu conciencia actuó así. ¿Por qué? Porque tú no aceptabas la enfermedad de tu madre, tú no aceptabas que ella iba a morir y tú lo que querías en ese momento era como despegarte de su dolor. No querías estar con ella en ese dolor porque tú no querías ver a tu madre así. Entonces tu inconsciente pues actuó de esta manera, alejándose de ella, no ayudándola, no estando en esos momentos donde tenía que estar en el hospital o donde necesitaba que se quedara alguien con ella a dormir, porque en ese momento pues eras tú y era su familia a la que podía recurrir y cobijarse. Pero tú no lo aceptaste, no aceptaste esa enfermedad. Entonces te alejabas inconscientemente. Y luego con el tiempo, pues me fui dando cuenta de que tenía razón. Luego ya cuando yo ya logré sanarme, pensando otra vez en esas palabras, pues me di cuenta de que en ese momento yo actué pues realmente como me dijo mi amiga. Actué inconscientemente y actué porque no soportaba la idea de que mi madre iba a fallecer. Vamos, es que no lo podía asimilar de una persona que estaba bien y de golpe tener una enfermedad terminal. No me encajaba en mi mente. Pero supe aprovechar ese momento cuando ya por fin me perdoné, después de 2 años largos. Cogí esa enseñanza
y la pude aplicar a mi vida, para ver la vida de otra manera. Supe encontrar la enseñanza de esa lección que la vida me dio. De ahí fue que nació mi libro, La lección de la vida. Las personas que lo tenéis y me habéis dejado comentarios, todos coincidís en lo mismo, que es un libro muy sencillo, muy fácil de entender, que llega muy bien porque, claro, lo escribí desde el sufrimiento y desde el dolor. Entonces es como que abro mi corazón y lo dejo aquí todo escrito. La vida fue tan maravillosa conmigo, me quiso como curar, de esa falta de perdón que yo viví durante tanto tiempo y me dio una nueva oportunidad, si se puede decir así, cuando mi padre se puso enfermo también con la misma enfermedad. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ya, como aprendí de mi error, de lo que pasé con mi madre, de lo que hice mal y de lo que no hice, cogí esa enseñanza y dije, vale, pues esta vez sí que no me voy a dejar engañar ni mi mente me va a llevar en los sentimientos que ella quiera. Esta vez voy a estar ahí con mi padre hasta el último segundo, y realmente fue así porque murió en nuestros brazos, en los brazos de mis hermanos y en los míos. Entonces estuve hasta el último segundo a su lado. Y os puedo decir que cuando falleció, lo comparé ese momento al de mi madre y nada que ver, nada que ver, nada que ver. Porque con mi madre me quedó muchísimo dolor, mucha culpabilidad, y con mi padre me sentí realmente satisfecha de haber estado con él hasta el último segundo, de haber hecho lo que tenía que hacer como hija suya y bueno, la enseñanza que tuve con mi madre la supe aplicar a mi padre y fue totalmente distinto una cosa con la otra. Ese sería el primer punto en cuanto a perdonarme, en saber perdonarme. Ahora vosotros me gustaría que os pusierais en el lugar en el que realmente vosotros tengáis algo de lo que todavía no os perdonáis. Seguro que hay algún punto en el que no os perdonáis y os sentís culpables. Tenéis que aprender a coger esa enseñanza y seguro que de alguna otra manera la vida os lo va a querer enmendar, os va a querer curar usando otra situación parecida para que podáis coger esa enseñanza y así os curéis. El segundo punto sería saber perdonar. Yo creo que si el perdonarse a uno mismo ya es complicado, el saber perdonar a alguien creo que es muchísimo más complicado, porque tienes que perdonar a alguien que tú no le has hecho nada a esa persona y sin embargo te está atacando, te está haciendo la vida imposible y tú no entiendes ni tú sabes por qué estás reaccionando así a esa persona. En mi caso, pues también puedo poner mi ejemplo porque también me pasó. He querido coger los ejemplos de mi propia vida porque si yo lo he pasado en mis carnes, no he querido recurrir a otros personajes, porque como ya os dije en el primer vídeo, este canal quiero que sea familiar, quiero que me conozcáis, que veáis que yo soy muy familiar y muy sencilla, y pues exponiendo mis ejemplos entenderéis un poco más de cómo soy, de quién soy, para los que no me conozcáis aún. Entonces, el saber perdonar a mí aquí también me llevó incluso más de 2 años, me llevó 7 años largos. Y más te duele todavía cuando es un amigo tuyo, muy íntimo, o, como me pasó en mi caso, alguien de tu entorno familiar.
que entonces ya cuesta muchísimo más trabajo de entender y de saber perdonar, porque claro, te está atacando alguien de tu entorno familiar que tú no sabes por qué te está atacando a ti, a tu esposo y a tus hijos, involucrando también a tu madre. O sea, fue caótico lo que viví o lo que vivimos durante 7 años. Esta persona pues actuaba en contra mía y atacándome a mí, pues porque me tenía envidia, porque me tenía celos o porque incluso le gusta hacer daño. Su obsesión es hacer maldad y si te puede dañar, te hace daño y se queda tan tranquila. Entonces, claro, durante más de 7 años, esto fue por ahí por el 2008, 2010, estamos a 2021, pues creo que estuvo hasta el 2015 o así, desde el 2008 hasta el 2015 atacándome. Fueron muchos años. Las primeras veces, obviamente, yo me defendía, pues como todo ser humano, la naturaleza del ser humano es defenderse cuando te atacan. Igual que los animales se defienden también, es la naturaleza del ser humano. Pues yo me defendía, pero veía que cuando yo me defendía se encendía todo mucho más. Es como si le echaras más fuego o sea, más leña al fuego y se prendiera muchísimo más todo. Y luego también lo que yo veía es que yo me quedaba muy mal en mi interior, me quedaba con una inquietud y un mal sabor, una angustia. O sea, era algo como muy desagradable lo que sentía en mi interior. Pero claro, yo me estuve defendiendo durante varias veces, porque claro, yo no aguantaba de que alguien se metiera conmigo, de que me atacara a mí y a mi familia, que involucrara también a mi madre y sin sentido aparente y sin hacer nada. Hasta que llegó un día en que yo entendí que, bueno, poco a poco, antes de esto, poco a poco, yo ya fui como apagando mi defensa. O sea, ella me atacaba y yo pues vale. Me defendía pero más leve. Hasta que poco a poco ya entendí que bueno, si eres creyente pues dirás como yo que Dios dice que dejemos las cosas en sus manos y que Él nos defenderá. Pues yo es lo que hice. Yo aprendí a descansar en la vida, en que esto se iba a solucionar de una manera, en que yo no me tenía que preocupar de nada y que Dios iba a poner todo en su sitio y fue así. Poco a poco esta persona fue apagando su ira, pero os puedo decir que a día de hoy está pagando todo lo malo que me hizo a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mi madre, lo está pagando todo. Uno por uno, lo está pagando todo a día de hoy. Claro, es muy difícil aprender a no defenderte en estos momentos, en esas situaciones. Pero si lo logras, verás como que se te quita una mochila de encima, te sientes súper bien, te sientes súper contenta de que estás actuando bien y también te sientes, a ver, es que si digo orgullosa de que a esa persona le esté pagando todo, claro, suena como muy... Pero en realidad te das cuenta de que hay un Dios, de que está la vida, de que está el universo que te está defendiendo, que lo que a ti te hicieron mal lo están pagando ahora. Entonces tienes que saber llegar a ese punto. Bien, ya veis que yo creo que incluso es muchísimo más difícil saber perdonar a alguien que perdonarte a ti mismo, porque perdonarte a ti mismo al fin y al cabo eres tú y tú sabes cómo tratarte y cómo llegar a ti, pero cuando te están atacando de fuera no sabes, porque te sientes indefenso y no entiendes nada, no entiendes por qué te están yendo por ahí las balas, no lo entiendes, pero
Tienes que saber descansar en ese Dios o en la vida o en el universo, como lo quieras llamar. Entonces me gustaría poneros 2 ejercicios porque os vais a sentir liberados de ese dolor. Son ejercicios muy prácticos, pero que vais a notar una gran diferencia si los hacéis. Entonces, en una hoja quiero que pongáis el nombre de la persona o de las personas que os estén haciendo daño, por ejemplo, fulanito, y al lado del nombre de esa persona me gustaría que pusierais el daño que os ha ocasionado, el daño que os ha hecho, y pongáis: fulanito, te perdono por el daño que me has ocasionado. Hacerlo por la noche o hacerlo por la mañana, cuando mejor vosotros veáis. El tiempo de duración hasta que veáis que cuando pensáis en esa persona ya no le sentís odio, ni venganza, ni rabia, sino que sentís por él misericordia, sentís pena, sentís lástima. Cuando lleguéis a ese sentimiento, a esa emoción, quiere decir que vosotros ya estáis sanos de ese dolor y vais a empezar a encontrar una mejoría en vosotros. Y luego en esa misma hoja quiero que pongas tu nombre. Si tú no te has perdonado por algo, todavía tienes ese dolor dentro de ti, por algo que no hiciste o por lo que hiciste mal o por haber perdido una oportunidad que nunca más te ha vuelto, lo que sea, ese dolor que tengas tú que todavía no te has podido perdonar. Pones tu nombre y al lado de tu nombre pones: me perdono por lo que hice mal, por lo que no hice, por la razón que sea. Hasta que el tiempo será hasta que vosotros os sintáis que realmente habéis cogido esa culpabilidad, la transforméis en una enseñanza. Hasta que no aprendáis a coger de ese sentimiento de culpa, de hacerlo una enseñanza, tenéis que estar haciendo este ejercicio. ¿Vale? No sé si me explico. No quiero que tengáis el sentimiento de culpabilidad siempre. Tenéis que llegar al punto de decir: vale, me perdono, voy a coger esto como una enseñanza y seguro que la vida me va a dar otra oportunidad para que yo pueda sanarme. Y veréis como la vida os dará otro momento para que cojáis esa enseñanza y os curéis de lo que durante años quizás tenéis por vuestra falta de perdón hacia vosotros mismos. Son ejercicios de terapia que nos van muy bien para sentir libertad en nuestra área emocional. Bien, como habéis visto, ha sido un vídeo muy emotivo, muy sensible, y me quiero despedir con una frase: el verdadero secreto de la vida es saber llegar a caminar por tu sendero sin ningún peso a tus espaldas. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, os pido que me regaléis un like, que os suscribáis a mi canal y nos vemos el martes. Chao.